Aquí hay un punto que dejar claro porque cuando estamos hablando de que definitivamente una resolución de todo esto pasa por la vía electoral, pero también por la activación de los movimientos sociales, muchísimas personas pudieran irse hacia el lado de la conflictividad, de la violencia. Y la pregunta es, profesora, para dejar este punto bien claro porque es importante, sobre todo en estos momentos, ¿a dónde o cuánto nos podría beneficiar la protesta violenta en estos momentos? No, la protesta violenta no beneficia. O sea, para un movimiento que aspira a una transición democrática, la protesta tiene que estar en la calle, pero pacíficamente. En la teoría sobre las protestas, que se llama la política de la calle, y que la utilizan hoy en día prácticamente todas las naciones, las democracias del siglo XXI tienen mucha política de la calle. Siempre está muy claro que existen como por naturaleza tres tipos de protesta. Una convencional, que es legal, que tú llenas todos los procedimientos legales y te dan el permiso y tú haces tu manifestación para abogar por una demanda. Después está la violenta, cuando se producen pérdidas de bienes o de la integridad o de física o de la vida humana. Esas son protestas violentas. Pero está una que es difícil de definir, pero se llama la confrontacional. Es la más eficiente de todas las protestas. ¿En qué consiste? Consiste en que tú te mueves masivamente mostrando tu fuerza y llegas al límite con el otro y produces una tensión de tal magnitud que obligas al otro a escucharte, sin actuar por fuera de la ley. Entonces, para eso tú tienes que ser creativo, organizado, un poco lo que hacía Gandhi, tienes que ser creativo, tienes que ser organizado. El movimiento estudiantil sabe mucho de eso. El movimiento estudiantil de repente se desnuda y entonces, ay, la policía se siente, pero que con unas ganas de reprimirlo porque le parece son una obscenidad. Pero tú no has hecho nada ilegal, tú te desnudaste y ya está, ¿no? Y la televisión y todo el mundo está allí y pasan por la televisión. Yo recuerdo en los años 80 una protesta que me pareció extraordinaria. En esa época la inflación se comió el sueldo de los las pensiones de los jubilados, estaban pasando hambre, ¿no? Y entonces ellos decidieron llegar hasta Miraflores, montaron una cruz y crucificaron a un viejito enfrente del Palacio de Miraflores donde está Rafael Caldera, que era un viejito también, ¿no? Es una protesta perfectamente es decir, son legal, pero manifestaciones produce una pacíficas. tensión en la población. Esta protesta confrontacional son manifestaciones pacíficas. Pacíficas. Que no alteran necesariamente el orden público. Bueno, mira, no. Espérate una cosa. La protesta de calle se usa para alterar las rutinas de la vida cotidiana. Claro. Porque cuando a ti no te escuchan por los canales regulares, si tú vas a una oficina y no logras que te pongan la luz, el gas, si tú vas a un supermercado y no tienes comida y no tienes a dónde quejarte, si tú tienes un derecho y si tú eres un homosexual y no te quieren reconocer tus derechos en la ley, entonces tú tienes que acudir a la calle porque no hay canales institucionales. Y cuando tú acudes a la calle, que es lo que hacen los pobres y los que no tienen derecho, tú interrumpes la vida de los demás para que el poder se vea obligado a escucharte. Entonces, esa es la confrontación de la política. Es la forma de ejercer tensa. presión. Claro, Esa es la tensión de la política. Y es por eso que tú ves, como inició este programa, con las estadísticas de conflictividad, por qué hay mayor número de manifestaciones de calle hoy en día en la calle, porque esos medios regulares, que son los que deberían canalizar el descontento, encauzarlo de la gente, no funciona, y al no funcionar la gente busca. Ahora, el punto aquí es que, ya lo decían ustedes también al inicio del programa, hay que buscar esa articulación entre movimientos y organizaciones sociales con los partidos políticos, porque esto no es solamente un problema de partidos políticos, no. Vamos a dejar que ellos hagan. Aquí esto es un asunto de corresponsabilidad. Sí. ¿Cómo podemos todos y cada uno de nosotros hacer para lograr que esa resolución sea democrática, sea pacífica, que es lo que la gente está anhelando? Mira, yo voy a ser mucho más crudo en la respuesta. La gente tiene que entender algo. El gobierno tiene que entender algo. Señores del gobierno, ustedes tienen que cambiar la política de este país. Ustedes son los que tienen el control del dinero, el Tribunal Supremo, etc. Si no, la conflictividad de este país va a crecer. Ahora, ¿qué es lo otro?
Entonces cambien la política, y parte del cambio de la política es llamar al diálogo, pero no al diálogo de sordos, sino un diálogo constructivo, generar acuerdos, llamar a negociación, entender a los empresarios, entender a cada uno de los factores, porque si eso no se da, el nivel de conflictividad va a seguir creciendo. Ahora bien, el revocatorio es una opción. Ahora, y te lo dije hace rato y lo vuelvo a decir, sea quien sea, venga quien venga y se monte en el puesto presidencial, aquí hay que reconstruir las instituciones. Aquí la población venezolana no cree ya en las instituciones. El diálogo, el proceso comunicacional de las instituciones para con el pueblo no está a la altura de la institución que representan. Entonces yo creo que hay que entender que hay que llamar a un diálogo. Los empresarios, mira, yo escuché una vez una persona que dijo, no, lo que pasa es que yo soy apolítico. Eso es como decir que yo soy aoxigenado. Yo no sé nada de la calidad del oxígeno, yo soy abogado, pero lo que yo sí sé es que si el oxígeno es malo, yo me muero. Yo no sé nada de política tal vez, pero lo que yo sí sé es que yo tengo que procurar que en mi país haya una buena política, unas buenas políticas públicas. Hay que empoderarse. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque si no hay unas buenas políticas públicas, eso a mí me va a afectar y me va a afectar en mi salario. El tema no es que me aumenten 30 veces el salario en 20 años. El tema es que yo quiero, con un solo salario, y que me lo aumenten aunque sea 5 veces, una vez cada 20 años, con ese salario tener el mismo poder adquisitivo, tener un buen poder adquisitivo. Igor, ¿cómo ves, ya para cerrar y nos quedan menos de 30 segundos, la participación del Vaticano? El Vaticano es un actor fiable. El Vaticano es un actor que merece respeto de todos los actores. El Vaticano debe promover un diálogo, pero tiene que ser mucho más directo, tiene que ser mucho más participativo y protagónico en esta ¿Basta situación. con lo que se ha hecho hasta ahora? No, no. El Vaticano puede construir, como lo dijo la profesora hace rato, puede construir lazos con Cuba para que Cuba hable con el gobierno. El Vaticano puede ser un actor, no para que Cuba sea un mediador. Yo no creo que Cuba pueda ser un mediador porque la otra parte, las contrapartes, no lo reconocen. Pero Cuba sí es un actor que puede ser un veedor. Cuba sí puede ser un actor que pueda llamar al gobierno venezolano y decir, señor, por favor, cambie la política. Y el Vaticano tiene un rol importantísimo en buscar construir un consenso en la comunidad internacional y en la comunidad nacional. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Es un tema apasionante. Pudiéramos estar toda la mañana hablando de esto y estoy segura de que tendríamos la misma cantidad o mayor participación. Lo dejaremos quizás para concluirlo en otro momento. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias también, amigos, a ustedes por, como todos los días, haber estado allí.